El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Nadie de nosotros podemos imaginarnos lo que vamos a vivir o tener la certeza. Podemos imaginarlos, pero saber con certeza lo que vamos a enfrentar, pues nadie. Y hay gente que vive con ese miedo, ¿no? Con esa angustia, con esa preocupación, con ese temor. Hoy yo no sé si ustedes sepan, pero ya en algunas partes de Estados Unidos va a empezar esta famosa alarma que van a poner para probar el sistema de emergencia en todos los sistemas de video, celular, todo aquello que esté conectado con internet, para cuando venga una catástrofe y checar que los sistemas de alarma estén bien. Se han generado muchas especulaciones que si esto tiene un trasfondo de otro tipo. A mí no me gusta especular, pero sí me doy cuenta del pánico, me doy cuenta del miedo. Todo esto que pues nos enfrentamos día con día. Hay muchas teorías, hablan mucho del Blue Steam o de esta, que van a ser proyecciones holográficas de aparentes apariciones de extraterrestres. Y bueno, hay tantas y tantas corrientes, pensamientos, ideas que se presentan como posibilidades. ¿Qué tanto será verdad? ¿Qué tanto será mentira? Yo no me siento capacitado para poder decir es verdad o es mentira. Y tampoco puedo decir que no vaya a suceder. Lo que sí debo hacer, y creo que es mi tarea, es que ustedes estén preparados espiritualmente, porque no podemos vivir con el miedo, no podemos vivir en la angustia. Tenemos que vivir en la certeza de lo único que es seguro, el amor de Dios. Eso cambia todo. Yo siempre he dicho, las personas más peligrosas para esta cultura, para Satanás y para esta cultura del mundo, de la carne, del demonio, pues es la persona que se sabe amada por Dios. Porque esa persona, pase lo que pase, tiene seguridad y se mantiene firme en sus principios, en sus valores y en sus creencias. Lo que llamamos convicciones. Convenceré, con esto venceré. Con esto venceré. Pero si no tenemos estas convicciones, si no tenemos esta certeza y este conocimiento de la fe católica, apostólica, de esta tradición, pues aunque no pase nada, pero pase aunque sea un pequeño problemita comparado con todo lo catastrófico que presentan y dicen, pues te presentas un pequeño problema y ya nos estamos derrumbando.
Ya estamos con esa angustia, preocupación, que si me diagnosticaron una enfermedad incurable, que si un problema en la familia, y caemos en esa preocupación, en esa angustia. Y no estoy diciendo que seamos inmunes a todo esto, porque pues, no somos de palo y nos duele y todas las situaciones que viven pues, nuestros seres queridos, hasta pues, los animalitos. Hace rato me enteré pues, de que unos gatitos ahí que andaban de una gata que tuvieron, pues los encontraron muertos. Entonces uno dice, espérate, sí eran un poquito enfadosos los gatos porque dejan toda su caquita por todos lados, ¿no? Pero ya que alguien haga en contra de esos animalitos, pues ya se me hace una crueldad, algo muy, muy preocupante. Les decía una de las monjitas, una persona que es cruel con los animales tiene tendencias sociópatas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son peligrosos, no todos, pero sí es una cuestión triste, muy vergonzosa cuando vemos estas situaciones. Entonces, a lo que voy es, nadie sabe lo que va a pasar. Podemos visualizar, ver y por los signos, por las circunstancias, bueno, pues algo tan simple. Ves a una persona, está haciendo frío y no se cubre, pues ¿qué es lo que sabe la mamá? Te vas a resfriar. Y no es porque sea bruja, ni adivina, sino que conoce las circunstancias que generan ese tipo de enfermedad. Como aquella persona que está fumando, pues no es que seamos adivinos, pero probablemente va a tener problemas respiratorios. Una persona que no come, traga y traga porquerías, pues obviamente va a tener problemas metabólicos, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos visualizar, de acuerdo a las circunstancias que vamos viendo, lo que puede suceder y que por lógica, por conocimiento, podemos saber qué es lo que va a pasar. Pero vivir con esa angustia, vivir con ese temor, pues no ayuda en nada y sí nos hace presa fáciles de corrientes, de pensamientos, de ideologías y de mala información que genera en las personas, especialmente las personas que no tienen esa preparación, pues se desvían y se dejan guiar falsamente, tontamente, por pues personas o grupos o corrientes filosóficas, religiosas, que pueden ser peligrosos, muy peligrosos para el alma. Pero a lo que voy es, cuando una persona tiene esta certeza, aunque viva en la esclavitud, viva en el sufrimiento, viva en la enfermedad, viva en las peores condiciones, lo más importante es su relación con Dios. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo judío fue sacado de su tierra por haberse portado mal. Fueron sacados, fueron llevados, desterrados a Babilonia, y creo que parte del Salmo decía algo así: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgábamos nuestras arpas. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos, decían los opresores. Algún cantar de Sión, alegres, cántenos. ¿Cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque de ti, que se me seque si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. ¿Cuál es la fuerza entonces de toda persona que tiene fe? Pues su relación con Dios. Si yo me olvido de Dios, se me va a secar el cerebro, se me seca el corazón, se me seca la vida. Y por eso andamos tristes, por eso andamos a veces angustiados, por eso andamos incluso preocupando a otros. Hay que trabajar en esa fuente, hay que trabajar en esa relación con Dios, para que pase lo que pase, no secarnos, no angustiarnos. Y si nos toca morir, morir en el Señor. Y si nos toca vivir, vivir en el Señor. Ya sea que vivamos, ya sea que muramos, somos
de Cristo. ¿Quién dice eso? Pablo. Pablo lo dice. Pero ¿cuántos de nosotros ahorita tenemos esa relación o esa fortaleza en Dios? ¿Cuántos de nosotros no nos secamos por las circunstancias adversas que estamos viviendo y no nos damos cuenta que es precisamente o porque nos hemos olvidado de Dios o porque nunca hemos tenido una relación profunda con Dios? Por eso me fascina este pasaje de la primera lectura del libro de Nehemías. Este hombre que vivió en el exilio junto con el pueblo y que después el rey va a permitir que el pueblo se regrese. Había varios pueblos cautivos, no solamente el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel es uno que va a regresar, es realmente el pueblo de Judá, porque la zona de Israel, que es la zona norte, se dividieron, nada más para hacerles un pequeño recuento, un pequeño resumen. El pueblo de Israel fueron 12 tribus y se distribuyeron las tierras. Después de David vino Salomón. Salomón tuvo su sucesor, que era Jeroboam, creo, si no mal no recuerdo. Pero este hombre, en lugar de corregir la situación a veces un poquito injusta que su padre había dejado, Salomón, pues se aconsejó no de los ancianos, se aconsejó de los jóvenes. Dice, no, tú cárgales la mano. ¿Qué hizo? Dividió, se hizo que se dividiera el reino. El reino del norte, 10 tribus. El reino del sur, una sola tribu, la tribu de Judá, donde se encuentra el templo de Jerusalén. Estos dos reinos, hermanos, se agarraban del pleito como buenos hermanos, como ustedes comprenderán cuando se peleaban con la hermana, con el hermano, me dijo, me quito, me trajo, no me trajo, y se juntaba con otro para dar en la torre, mamá, mira lo que me hizo mi hermano, papá, mira lo que me hizo mi hermana. Bueno, así eran los dos pueblos, el reino del norte, el reino del sur. Y a veces el reino del norte, para lograr que el reino, los habitantes del reino del norte no fueran al templo que estaba en el sur, en el reino de Judá, el rey Jeroboam empezó a construir sus propios templos y empezó a nombrar sus propios sacerdotes. Entonces, ya de aquí empieza una gran diferencia. Van a ser muchos reyes que van a pasar tanto del reino del norte al reino del sur. El reino del norte va a ser destruido en el año 722 y van a ser cautivos. Esos ya no regresan a su tierra. En cambio, el reino del sur, el reino de Judá, también va a ser cautivo, pero ellos sí van a regresar. Y les digo esto porque quise hacer esta pequeña historia, este pequeño resumen de la historia, porque todo empezó con Jeroboam, un rey que se olvidó quién le había dado el reino, Dios. Y empezó a construir sus propios dioses. Y de ahí para atrás, de ahí para adelante, todos los demás reyes fueron imitando, a veces de mayor la herejía, la idolatría, otros menos, iban haciendo las cosas abominables a Dios, incluso sacrificios de niños. Y esto, si ustedes se ponen a ver, ¿qué está haciendo nuestra cultura? Sacrificando niños. Los abortos son sacrificios humanos al egoísmo de una sociedad, al egoísmo de las personas. Bueno, y ya me voy a meter en otra línea, no me quiero desviar mucho, porque si no me empiezo yo y no me para la boca. Lo que quiero decir con esto es, con una sola persona que estuvo al frente, vino una descendencia de personas que constantemente estuvieron adorando a otros dioses, permitiendo cosas que eran abominables a Dios. Eran cosas que Dios no quería. El caso es que el pueblo es deportado y el rey, para que no se quedara vacío esa zona, trajo 5 diferentes tribus a vivir en esa zona. Pero sucedió que había muchos leones, según la lectura,
del Antiguo Testamento que Dios mandó leones y estaba matando al pueblo. Entonces fueron con el rey, no me acuerdo, de Asiria o no me acuerdo cuál era, que le dijeron, es que los que mandaste no conocen cómo era el rito de celebración de los que vivían ahí, por eso pues están muriendo. El rey manda a agarrar un sacerdote del reino del norte y lo manda para que pues también tengan su templo a ese Dios. El caso es que esa zona que se conoce después como Samaria, ¿le suena algo eso? Esa zona se convierte en una zona llena de paganismo, también de judaísmo, pero no puro, con mezclas de muchas cosas. Y por eso los samaritanos y los judíos no se podían ver en pintura. Entonces, todo empezó por olvidarse de su Dios. Estoy hablando de un rey y yo estoy hablándole a reyes y a reinas de sus hogares, de sus casas, de sus trabajos. ¿Y qué está sucediendo? Nos estamos olvidando de Dios y tenemos otros dioses, no abiertamente. Tal vez digamos, yo no, si yo creo en Dios, yo voy a misa, yo comulgo, pero realmente tu añoranza es Dios. ¿Cómo saberlo? Muy sencillo. Vamos a la primera lectura, que es de Nehemías. Fíjense que en el primer mes del año 20 del reinado de Artajerjes, siendo yo Nehemías copero mayor, serví una copa de vino y se la ofrecí al rey. Nunca me había presentado ante él con cara triste. Era un judío deportado. Estaba lejos de su tierra. Y para poder haber llegado a ser copero, le sufrió y le batalló. Pero ya tenía un puesto y le iba más o menos bien. Pero a mí lo que me llama la atención es qué actitud tendría este hombre que a pesar de lo que estaba sufriendo, nunca se llegó con su cara de riñón compungido, cucaracha fumigada, riñón aplastado. Siempre estaba en paz. ¿Cuándo ya no estuvo en paz? Fíjense. Serví una copa de vino y se la ofrecí al rey. Nunca me había presentado ante él con cara triste. Y nosotros, hasta porque la mosca vuela, ya andamos que no nos aguanta nadie. Y no conozco a nadie, para que no digan, ay, porque luego vienen a veces matrimonios, le dijiste al padre, ¿verdad? Le dijiste de mí, por eso me está tirando. Yo no conozco a nadie, y así es que si alguien se siente aludido, bendito Dios. Nunca me había presentado ante él con cara triste. Entonces el rey me preguntó, ¿por qué estás tan triste si no estás enfermo? ¿Qué es lo que te preocupa? Fíjate que mi suegra, fíjate que esto, fíjate que lo otro. ¿Qué es lo que le preocupaba a Nehemías? No había un lugar para su Dios. Eso era lo que le preocupaba. No le preocupaba nada más que no había un lugar especial para su Dios. ¿Y a ti qué te preocupa? Y no me refiero a un templo, me refiero en tu interior. ¿Te preocupa que no hay en tu corazón ese lugar para tu Dios? Ese lugar donde le pertenece a Dios y que nada ni nadie lo puede tocar. ¿O te preocupa tantas cosas que ocupan ese primer lugar en tu mente, en tu corazón, en tus acciones, que de repente ni cuenta te das? Por eso a mí me llama mucho la atención las palabras de Nehemías. Fíjense qué hermoso. Sentí entonces un gran temor y le respondí, que viva el rey para siempre. Y miren que este rey era pagano, no era un rey judío.
había conquistado a los judíos. Y no está en una actitud, Nehemías, así de defensa o algo así. ¿Cómo no he de estar triste cuando la ciudad donde se hallan enterrados mis padres está en ruinas, sus puertas consumidas por el fuego? El rey me dijo, ¿qué es pues lo que quieres? Me encomendé al Dios del cielo y le contesté al rey, si le parece bien a mi señor el rey, si está satisfecho de mí, o sea, si estoy haciendo lo correcto, independientemente que no estoy donde quiero estar, no me gusta donde estoy porque soy esclavo, soy siervo de un rey que no es un rey judío, es un rey pagano. Pero no está pensando en él, está pensando en reconstruir la ciudad, pero principalmente el templo, el lugar de Dios. ¿Qué es pues lo que quieres? Me encomendé al Dios del cielo y le contesté al rey, si le parece bien a mi señor el rey y si está satisfecho de mí, déjeme ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres. El rey y la reina que estaban sentadas a su lado me preguntaron, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? O sea, vean a qué grado este joven estaba sirviendo a estos reyes que lo apreciaban y no querían que se fuera. O sea, en lugar de estar pensando en, ay, como ya no aguanto este esposo, ya no aguanto esta esposa, ya no aguanto este trabajo, ya no aguanto a esta situación. Dar lo mejor de sí mismo siempre. ¿Por qué? Porque tu relación con Dios es lo que te sostiene. Es lo que te da fuerza, es lo que te da guía. El rey y la reina que estaba sentada a su lado me preguntaron, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? O sea, todavía hasta con manera muy elegante, muy polite, le pregunta, ¿y cuándo vas a regresar? Cuando diciendo, oye, pues si soy el rey, tú vas a regresar cuando yo te digo. Pero todavía hasta le preguntan, ¿no? Al rey le pareció bien el plazo que le indiqué y me permitió ir. Entonces yo añadí, ruego a mi señor el rey que me dé cartas para los gobernadores de la región del otro lado del río, para que me faciliten el viaje hasta Judá, y una carta dirigida a Asaf, encargado de los bosques reales, para que me suministren madera para las puertas de la ciudadela, del templo, para el muro de la ciudad y para la casa donde me voy a instalar. Gracias a Dios el rey me concedió todo lo que le pedí. Esto es nada más el inicio de todo lo que va a hacer Nehemías y Esdras. Ahí, no sé si en las siguientes lecturas, sí vamos a seguir con Nehemías. Hay una escena hermosísima donde encuentran el libro de la ley. Y desde que amanece hasta que anochece, están escuchando la palabra de Dios y todos están a moco tendido. Todos están llorando porque no conocían la ley ni la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos la Biblia, tenemos el catecismo, tenemos la enseñanza de la iglesia y estamos más secos y más preocupados por muchas cosas. Sí tenemos que estar atentos a los signos, a las señales, a todo lo que puede pasar. No estoy ciego, hay ahorita esta inquietud y hay el sínodo famoso que se está realizando, donde 5 cardenales escribieron al Papa sus preocupaciones y el Papa contestó su respuesta por escrito. Casi no lo hace el Papa y les contestó. Y algunos dicen es muy ambiguo el Papa y otros que está muy bien. No sé qué vaya a pasar, pero ¿qué gano yo con estar ahí? Simplemente me quedo esperando, pero mientras fortalezco mi relación con Dios. Fortalezco mi tiempo de oración, mi tiempo de vida sacramental y buscar agradar a Dios.
Pero si yo no tengo esta prioridad, cuando vengan crisis, lo que me va a preocupar más es la crisis. Y esto me hace presa fácil del mundo, de los engaños, de los falsos pastores y de las falsas seguridades. Porque yo no trabajo mi relación con Dios. Entonces, creo que es importante todo esto para que necesitamos evangelizar. Necesitamos que ustedes estén firmes. En la mañana yo me levanto muy temprano para hacer ejercicio. Estoy tratando de estar en buena condición para poder servir mejor. Lo que pasa es que pues ya voy a llegar a los 60 y pues no es lo mismo los mosqueteros que 20 años, que 30, 40 años después. Entonces quiero estar bien para poder servir y no estar achacoso. El caso es cuando yo llegué para prepararme mi desayuno, que son los licuados, pues estábamos ya, después me quedamos platicando, Padre Junior y algunas de las monjitas, de la importancia de la evangelización, de la importancia de que las prédicas lleven a las personas a tener una relación personal con Cristo, porque al final de cuentas, esto es lo que te va a permitir sostenerte. Yo no sé qué vaya a pasar con ustedes, ni tampoco lo que va a pasar conmigo. Lo que sí sé, que los que tengan esta relación profunda con Cristo, con la fe católica, estarán preparados, pase lo que pase. Porque incluso las propias crisis que cada uno tenemos, situaciones personales, familiares, situaciones de salud, situaciones económicas, situaciones sociales, todo esto son crisis. Y si somos honestos, muchas de estas crisis nos han hecho entrar en crisis. Y cuando es que ya no creo en Dios, es que ya no tengo la fe en Dios porque Dios no me responde, porque Dios no me da, porque Dios no me ayuda, porque no, es que nunca has tenido fe, no has entendido, no has comprendido precisamente lo que significa seguir al Señor. Y en el Evangelio nos presenta precisamente esta disyuntiva interesante: Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. ¿Por qué contesta diferente? Porque Dios sabe lo que hay en el corazón de cada una de estas personas. La primera persona es una persona que tiene la disponibilidad externa de seguirlo, pero no interna. Tiene apegos, tiene necesidades más fuertes que seguir a Cristo. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que ver qué es lo que me jala más, qué es lo que yo siento que sea más fuerte que mi seguir a Cristo. Y cuando digo seguir a Cristo, no estoy hablando solamente de la vida consagrada o sacerdotal, que es otra de las cosas que hablábamos. O sea, comunidades que están desapareciendo, comunidades religiosas. En la mañana estaban diciendo de una comunidad que tenía, no sé, 2,000 o 20,000 religiosas, y que ahorita en la mañana estaba diciendo la madre que tenían creo que 200 o 300. Y les preguntaron a una de nuestras monjitas: ¿y ustedes cuántas son? 7. Dice, no, pues, o sea, y también en el seminario entraron, nos decía el padre Junior, ¿cuántas entraron? 12 o 20, no sé, al seminario menor. Todavía no van 6 meses y ya nada más quedan 4. Y en cambio, por ejemplo, hay diócesis que sacan vocaciones, pero Guadalajara, y luego Madre Perla sale a defender su tierra. Michoacán también, Michoacán también.
Y hablábamos por qué aquí en la frontera no hay tantas vocaciones. Y ya tratando de lucubrar ahí, será melón, será sandía, será la vieja del otro día. Muchos vienen aquí huyendo porque fueron o con angustia, con preocupación. Y aquí se van perdiendo tradiciones. Y también la culpa la tenemos nosotros. Antes lo que sostenía a los católicos eran las tradiciones, simples, sencillas, pero hermosas. Y yo me acuso, yo soy sacerdote y me acuso que a veces pues no tenemos todas esas tradiciones. Por ejemplo, se mencionaba, ¿no?, el mes a María, donde todos los días en algunos estados de la República se le lleva rosas a la Virgen todos los días de mayo. Y ahorita no se hace. Las posadas. Y a veces los pastores, porque nos ocupamos de tantas cosas que estamos alejando. Obviamente las tradiciones son hermosas, pero hoy tampoco solamente las tradiciones nos pueden ayudar. Tiene que haber una evangelización, un conocimiento, pero juntas pueden generar una fuerza espiritual increíble. Y bueno, pues el fray hace unos días me escribía que en diciembre no vamos a tener nuestro curso de formación en la fe, porque vamos a ver lo del Adviento, prepararnos en el Adviento. Entonces va a ser especial y involucrarme yo, porque pues se tienen a los laicos, se tienen a las religiosas, al fraile, y pues por tradición se les va dejando a ellos que hagan todo. Y pues no es que sea malo, pero como yo les dije, bueno, al menos yo estoy tratando de retomar una tradición hermosísima. Todos los jueves, hora santa. Hora santa. Y tenemos nuestra hora santa de 6 a 7. Lo que yo pretendo con toda humildad, y no soy experto, pero que ustedes aprendan a tener una relación personal con Jesús Eucaristía. Y Madre Blanquita decía, cuando estábamos en espera de la capilla de adoración perpetua, gente le preguntaba a las monjitas, ¿y cuándo va a estar la capilla? ¿Y cuándo va a estar la capilla? ¿Y cuándo va a estar la capilla? Ya está la capilla y nadie la visita. Yo digo, ¿qué pasa? Si nosotros teniendo la capilla, teniendo la posibilidad de confesarnos, teniendo la capacidad, la posibilidad de comulgar, de leer la palabra de Dios, y no lo hacemos, ¿de dónde fregados nos vamos a agarrar a la hora de las crisis? Imagínate, Dios no lo quiera, que mi boca se haga chicharrón, así todo tururú, que te dijeran, tienes cáncer, te vas a morir, te quedan 6 meses de vida. ¿Estarías arraigado en tu fe? No porque sea algo fácil, pero para sostenerte en medio de eso. Porque normalmente vemos a Dios como el que va a solucionar mi vida, el que me va a quitar los problemas, el que me va a bendecir para que me vaya bien. Pero no entendemos. Entonces, bueno, Jesús conoce el corazón de las personas que se le acercan. Y el primero dice, en aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas, te seguiré. Fíjense, esto es bien interesante. El domingo, ¿fue el domingo? Sí, fue el domingo. El domingo pasado estábamos viendo esta parábola, esta enseñanza de Jesús de un padre que le dice a 2 de sus hijos, vayan a trabajar hoy a mi viña. Y uno le dijo, no voy, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Y luego el otro hijo le dijo, sí, Señor, yo voy, ahí voy, Señor. Y cuernos, ¿qué? Nunca fue. Pero a mí lo que me llama más la atención es después, cuando Jesús les dice algo muy interesante. Dice, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas, hay que entender bien estos 2 personajes, grupo de personas. Los publicanos
son traidores. Moralmente están mal porque están cobrando impuestos para el imperio que los tiene colonizados, que los tiene conquistados y que los explota. Entonces, moralmente están mal. Y el otro grupo son las prostitutas, las meretrices, que también, bueno, pues moralmente están mal, pero no solamente moralmente, sino que ritualmente eran impuros, eran asquerosos, eran despreciables. Las prostitutas y los publicanos para el judío era lo más despreciable, repulsivo, asqueroso, impuro, cualquier palabra que te venga así, tú te la imaginas hacia estas personas. Y Jesús les dice algo muy interesante. Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Estaba viendo una exégesis sobre esto y me llamó mucho la atención que el término en griego es no solamente que se les adelantó en el camino, sino que les muestran el camino. O sea, vean la diferencia, no solamente se les adelanta, sino que enseñan el camino al judío, al perfecto, al que cumple ritualmente con las cosas. Y en cambio los despreciables, los asquerosos, los impuros, son los que les están enseñando el camino. Pero hay que entender bien esto. No es por su condición de pecadores que les están enseñando el camino, sino por su condición de arrepentimiento. ¿Cuándo hay un verdadero arrepentimiento? Cuando hay dolor. Cuando hay dolor por lo que hicimos. ¿Se acuerdan los pasos del examen de conciencia? Primer paso, ¿cuál es? Examen de conciencia. Segundo paso, dolor, 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 dolor por mis pecados. Hoy ya no hay dolor por los pecados. No hay dolor porque no hay amor, porque no hay ese enraizamiento en la relación con Dios. Y por eso no está hablando que sean modelos por su vida pública, por ser publicanos o por ser prostitutas. Está hablando de que su arrepentimiento, su dolor, es lo que les muestra el camino a los judíos que no sienten arrepentimiento y no sienten dolor. Y se los va a decir claramente cuando dice: porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. Que es precisamente las prostitutas y los publicanos creyeron por la palabra de Juan y se arrepintieron. Había dolor. Por eso a mí me ocupa y preocupa más que ustedes a través de la predicación, a través de la enseñanza, haya dolor en su alma, haya arrepentimiento sincero, porque entre más sincero sea, más fuerte es el enraizamiento y el acercamiento a su relación con Dios. Y esa relación te va a sostener. Y puedes tú estar bien fregado, pero te va a importar más construir o reconstruir el templo de Dios en tu interior. Pero cuando tú construyes más un templo para tu egoísmo, para tu lujuria, para tu gula, para tu cizaña, para tu mentira, para tu materialismo, pues entonces no estamos trabajando verdaderamente en reconstruir el templo. Un templo que debe de ser para Dios. Bueno, dice entonces el Evangelio: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Qué problema tenía esta persona? Lo material. La seguridad de tener
la seguridad que da las cosas. Claro, uno se siente bien, sí o no, teniendo una casita. Yo veo personas de mi edad, compañeros de la carrera, que a mi edad ya tienen unas casotas preciosas, ¿sí? Y si por alguna causa me tuviera que salir aquí, yo no tengo donde caerme muerto. Claro, tengo la comunidad y tengo, es maravilloso, porque la comunidad te acoge y te da. Pero no entra a veces esa situación de decir, oye, pues tienen esto, tienen la seguridad de su pensión, tienen, aquí ni sueldo tenemos. Claro, la comunidad nos da lo necesario, como familia que somos. Pero a lo que voy es, cuando el Señor habla a tu corazón, habla de acuerdo a lo que tú tienes, a lo que tú estás viviendo. A este hombre, pues la seguridad de tener. El siguiente, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. No hay certeza en nada cuando sigues a Dios, en nada material, en nada económico, en nada de salud, en nada de tener gente a tu lado, porque de repente puedes estar rodeado de mucha gente y al rato te dan una patada en la cola y estás solo. Pero el Hijo del Hombre no tiene nada. ¿Me vas a seguir? Siguiente. A otro Jesús le dijo, sígueme. Como es a veces a la vocación, o ya sea casados, ya sea solteros, ya sea consagrados. Sígueme. Y viene el primero, déjame. Y no es porque sea malo hacer lo que está haciendo, porque incluso va a ser una obra de misericordia. No se refiere al enterrarlos, se refiere al quedarte en la añoranza. Ya no está mi papá, ya no está. Y hay personas que viven añorando personas que ya murieron y dejan de vivir porque ya no está papá, ya no está mamá, o incluso, que es bien doloroso, cuando muere un hijo. Y fíjense que dice, a otro Jesús le dijo, sígueme. Pero él le respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. ¿Era malo enterrar a su padre? No. Lo que era malo, que era más fuerte en él, el vivir aferrado a su padre muerto, que seguir a Jesús. Por eso le dice el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, suena tonto cómo va un muerto a salir y enterrar a otro muerto. Está refiriendo a la muerte del alma. Está refiriendo a esa realidad donde muchas veces no entendemos. Tú ve y anuncia la vida. No lo dice así, pero yo lo traduzco. Deja que los muertos se entierren a su... Tú ve y anuncia el reino de Dios. Anuncia la vida, anuncia el amor, anuncia el perdón, anuncia la misericordia, anuncia el poder de Dios. Pero como vives atado a lo que perdiste esa persona, y a veces no es solamente una persona muerta, a veces es una persona que te dejó, a veces hay hermanas que pues son abandonadas por el marido, porque se fueron con otra, y no superan eso, y están enterrando su vida precisamente por ese dolor. O papás que sus hijos pues ya se fueron, tienen que hacer su vida, pero viven así porque no vienen a verme, es que me tienen abandonado. Deja que tus hijos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Pero qué triste es que anuncias más tu pérdida, tu dolor, que no crees en la vida eterna. ¿Qué no crees en la misericordia de Dios? Por eso, si no hay una relación con Dios, cualquier crisis nos va a tumbar. Tercero, te seguiré, Señor, pero déjame primero decirle a mi papá y a mi mamá, bye. Y es aquel que se entrega, pero voltea, no, es que este pasaje se podía comparar
a los judíos cuando Dios los sacó de Egipto. El pueblo chillaba, reclamaba, clamaba a Dios por todo lo que estaban sufriendo siendo cautivos por el pueblo de Egipto. Dios los saca con proeza y con poder y llegan, pero llega un momento en que no tienen comida. Y entonces, en lugar de confiar en Dios, después de ver las proezas, empiezan, no, es que tú nos viniste a traer a morir y allá mejor nos hubiéramos quedado con los ajos y las cebollas. O sea, mejor que tener que comer y viviendo en el pecado o viviendo en la seguridad de todo, aunque yo sea hijo de prostitución o aunque yo viva en el adulterio, pero que tenga que tragar, que tenga la seguridad de lo material. Y es precisamente como fácilmente añoramos las cosas y no las queremos soltar. Yo te sigo, pero añoro el pasado. Añoro lo que dejé atrás. Déjame irme a despedir. Y el Señor conoce el corazón de esta persona y nos dice a nosotros también, ¿no? El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve. Óiganlo bien, no sirve para el reino de Dios. La pregunta con la que quiero terminar, ¿para qué sirves? Pregúntate, ¿para qué sirves? Y a lo mejor puedes decir, bueno, puedo servir para muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿en eso qué sirves? Porque eres esposa, esposo, padre, madre, abuelo, tía, eres algún oficio o alguna profesión. Pero ¿sirves en eso al reino de Dios? ¿O tú buscas servirte de todo eso? Creo que tenemos mucho que hacer. ¿Cuántos no estamos sirviendo para Dios? Aunque creamos, porque nos decimos católicos, pero no estamos sirviendo. Hagamos un momento de silencio. ¿Qué te dijo a ti hoy esta palabra? ¿Y a qué te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado? Y ahora, cada uno de nosotros, pongámonos en esa presencia de Dios, en esa presencia a través de su palabra. Lo que hoy el Señor nos ha revelado, lo que hoy el Señor nos ha hablado a nuestro corazón, a cada uno, de acuerdo a su realidad. Porque eso es lo hermoso de la palabra, que es viva y es eficaz. A cada uno nos habla desde o a nuestra realidad. Casados, solteros, viudos, abandonadas, sanos, enfermos, niños, jóvenes, adultos, ancianos. ¿Cuántos de nosotros en estas crisis que hemos vivido, que estamos viviendo, tenemos esa fortaleza? ¿Y cuántos en esas crisis hemos caído en la desesperación, en el miedo, en la angustia, en el odio, en la ira, en la depresión, ansiedad o incluso en la idolatría? Por buscar
al margen de Dios, saber lo que va a pasar. ¿Cuántos nos hemos dejado asustar por todo lo que se dice y vivo en ese miedo continuo, en esa angustia y preocupación? Otros viven en una negación completa. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ninguna de las dos es saludable. Saber que están pasando cosas, pues no es nuevo. Esto ha sucedido en muchos momentos de la iglesia. Crisis fuertes, incluso donde hubo antipapas, hubo papas que moralmente tuvieron atrocidades, donde incluso santos defendían a un papa y atacaban al otro porque había dos papas. Y hoy estamos viviendo un tiempo de crisis en todos los ámbitos. Estas crisis no sabemos a dónde nos vayan a llevar, ni tampoco tenemos, ni queremos, ni debemos de buscar conocer el futuro. Pero podemos leer los signos, podemos leer las señales. Pero si yo no trabajo en reconstruir lo que tal vez un día tuve, que es esa presencia de Dios, muchos a lo mejor de niños tuvieron esa intimidad, esa ilusión, esa pureza, ese deseo de Dios. Y entonces retomar, tal vez muchos nunca lo han tenido, pero pueden empezar hoy y reconstruir el templo, aunque estés sirviendo en situaciones a lo mejor no fáciles. Nehemías y el pueblo fue cautivo, y tú a lo mejor eres cautivo ahorita del alcohol, de la droga, de la pornografía, del odio, del miedo, de la avaricia, gula, envidia, soberbia, pereza. Eres cautivo de toda esta cultura del relativismo, de subjetivismo. Lo que yo siento es lo importante, lo que yo pienso y siento es más que la palabra de Dios. Vivimos en tiempos de crisis dentro de la iglesia. Y todo esto, a lo mejor algunos, repito, son cautivos de la enfermedad, cáncer, sida, diabetes, artritis, problemas en algunos órganos. Y eres cautivo de las medicinas, de los achaques. Te levantas y ya estás estrenando un dolor nuevo, un achaque más. De alguna manera estamos cautivos. ¿Cuál es la actitud? ¿La de quejarnos o la de empezar a servir al único Rey verdadero desde nuestra realidad y empezar a construir ese templo que somos nosotros? Un templo donde se reconozca a Dios como el único Dios verdadero. Un templo donde lo adoremos. Un templo donde lo escuchemos y sea lo más importante. Un templo donde, a pesar de las circunstancias que muchos de nosotros no podemos cambiar, no se nos note más que la alegría de Dios. Y la tristeza cuando Dios no es conocido, no es amado, no es adorado, no es servido ni es glorificado. Cuando vemos que Dios está siendo atacado, está siendo destruido en el corazón de los niños que les quieren imponer ideologías, en el corazón de los jóvenes atrapados en esta confusión de quiénes son, qué
pena que no se pueda definir ni puedan comprender lo que es la mujer y el hombre. Hombres, mujeres, adultos, atrapados por el activismo, por el materialismo, por el deseo del éxito, por el trabajo, y así cada uno. Algunos tal vez puedan salir de ese cautiverio, porque Dios los saque. Otros a lo mejor desde ese cautiverio construir el templo, no solamente en tu corazón. Hay que construir el templo en el corazón de tantas personas que tú conoces, que tú sabes que necesitan de Dios. Pero como estamos tan centrados, concentrados en lo que yo siento, quiero, pienso, necesito, que se me olvida la parte de la construcción de ese templo, de esa presencia de Dios en el corazón de los demás. Por eso, entreguémosle a Dios nuestro cautiverio. Si Él quiere, nos va a sacar. Y si no, nos va a permitir en esas circunstancias construir ese lugar maravilloso donde nada ni nadie pueda tumbar a Dios y nos mantengamos firmes, sólidos en una fe verdadera, en un amor verdadero, en una entrega sincera. Vamos a decir: Señor Jesús, yo te entrego toda esta cautividad que he vivido a lo largo de mi vida. Estas mentiras, estas trampas, estos vicios, estas emociones, pensamientos, estas necesidades reales y algunas inventadas. Yo te las presento. Tú has venido a liberarme, a sanarme de esta cautividad. Primero en mi interior, para que mi alma pueda escapar y construir ese lugar con la gracia del Espíritu Santo, con el poder de tu amor, con el poder de la intercesión de mi Madre Santísima. Ese templo donde yo te adore, donde yo te escuche, donde yo te obedezca, te siga, y donde yo enseñe a los demás. ¿Quién eres tú? Por eso, Señor, yo renuncio a Satanás y a todas sus obras, a todas sus mentiras, a todas sus trampas. Renuncio a las mentiras del mundo y de la carne. Renuncio también a vivir en el miedo, en la angustia, en la desesperación, en la ansiedad, por lo que pasó o por lo que va a pasar. Tengo que trabajar en esta relación, la más importante de mi vida, que es mi relación contigo. Tú conoces mi corazón, como conociste el corazón de estos tres jóvenes. A cada uno le dijiste algo, de acuerdo a lo que estaba viviendo. Hoy tú me has hablado a través de tu palabra, para que yo aprenda verdaderamente a seguirte, a no aferrarme a las cosas, a las personas o a los lugares, y simplemente
me abrace de ti me abrace de ti, para caminar contigo. para caminar contigo. Reconozco, Señor, Reconozco, Señor, que hay muchas cadenas en mi alma, que hay muchas cadenas en mi mente, en mi mente, en mi corazón y en mi cuerpo, en mi corazón y en mi que me han impedido que me han impedido seguirte. seguirte. Hoy te pido Hoy te pido que rompas estas cadenas, que rompas estas cadenas, especialmente las del odio, especialmente las del odio, las del rencor, las del rencor, de la ira de la ira y del sentimiento de culpa. y del sentimiento de En culpa. tu nombre, Jesús, En tu nombre, Jesús, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, perdono a todas las personas perdono a todas las personas que a lo largo de mi vida que a lo largo de mi vida me han llevado a la esclavitud me han llevado a la esclavitud en diferentes momentos en diferentes y de momentos diferentes y maneras. de diferentes maneras. Perdono a mis padres, Perdono a mis padres, hermanos, hermanos, abuelos, abuelos, tíos y primos. tíos y primos. Perdono en tu nombre Perdono en tu a mis nombre amigos a mis amigos y enemigos, y enemigos, compañeros de escuela y del trabajo. compañeros de escuela y del trabajo. Perdono en tu nombre Perdono en tu nombre a mi pareja, a mi pareja, a mis hijos, a mis hijos, a mi familia política. a mi familia política. Perdono en tu nombre Perdono en tu nombre a tus consagrados, a tus consagrados, al Papa, al Papa, obispos, obispos, sacerdotes sacerdotes y religiosas y religiosas y laicos y comprometidos laicos comprometidos que de alguna manera que de alguna manera me hayan llevado al cautiverio me han llevado al cautiverio del miedo, del miedo, del error del error en mi fe en mi fe y en mis creencias. y en mis creencias. Señor Jesús, Señor Jesús, yo les perdono yo les perdono por sus pecados, por sus pecados, por esas palabras, por esas palabras, obras y omisiones obras y omisiones que dañaron mi mente, que dañaron mi mente, mi corazón, mi corazón, mi alma y mi cuerpo, mi alma y mi cuerpo, y me han llevado a vivir esclavizados y me han llevado a vivir esclavizados a estos recuerdos, a estos a recuerdos, estos dolores, a estos dolores, a esta soledad, a esta soledad, a este vacío. a este vacío. Señor Jesús, Señor Jesús, y yo también pido perdón, y yo también pido perdón, porque yo también he llevado a muchos de ellos porque yo también he llevado a muchos a la esclavitud, a la esclavitud, a vivir cautivos. a vivir cautivos. Les pido perdón, Les pido perdón, porque en mi ignorancia porque en mi ignorancia y en mi egoísmo y en mi egoísmo fui culpable fui culpable de no construir de no construir el templo de Dios en ustedes el templo de Dios en ustedes y de destruir y de destruir lo que había de Dios en ustedes. lo que había de Dios en ustedes. Les pido perdón Les pido perdón en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús a mis padres, a mis padres, hermanos, hermanos, abuelos, abuelos, tíos y primos. tíos y primos. Les pido perdón Les pido perdón en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús a mis amigos y enemigos, a mis amigos y enemigos, compañeros de escuela y del trabajo, compañeros de escuela y del trabajo, vecinos. vecinos. Les pido perdón Les pido perdón a mi pareja, a mi pareja, a mis hijos, a mis hijos, nietos, nietos, familia política, familia política, por toda la esclavitud por toda la esclavitud que yo hice que yo hice en cada uno de ustedes. en cada uno de ustedes. Me perdono a mí mismo Me perdono a mí mismo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque yo fui el único responsable porque yo fui el único responsable de no tener la fuerza, de no tener la fuerza, de no tener la fortaleza de no tener la fortaleza de esta relación con Dios. de esta relación con Dios Y le di prioridades y le di prioridad a tantas a cosas tantas cosas a lo largo de mi vida. a lo largo de mi vida. Me perdono Me perdono en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús por haber sido mi peor enemigo. por haber sido mi peor enemigo. Señor Jesús, Señor Jesús, y ahora te presento y ahora te presento una esclavitud una esclavitud por la que he luchado, por la que he luchado liberarme, liberarme y que no he podido, y que no he podido, o que si lo he logrado, o que si lo he logrado, vuelvo a entrar en ella, vuelvo a entrar en ella, la de la enfermedad, la de la enfermedad,
Tú conoces, Señor, Tú conoces, Señor, las causas, las causas, las razones las razones por las cuales estoy enfermo. por las cuales estoy enfermo. Yo quisiera estar sano. Yo quisiera estar sano. Yo te lo pido Yo te lo pido humildemente, humildemente, desde mi condición de criatura, desde mi condición de criatura, desde mi condición pecadora desde mi condición e pecadora indigna e indigna, de levantar mis ojos de levantar mis ojos y pedirte algo. y pedirte de algo. Pero imploro tu misericordia, Pero imploro tu misericordia, que sea sanado que sea sanado este templo, este templo, que sea curada que sea curado cada célula, cada célula, tejido, tejido, órgano, órgano, aparato o sistema aparato o sistema que se haya dañado. que se haya dañado. Si es tu divina voluntad, Si es tu divina si es voluntad, para tu gloria si es para tu y gloria para mi salvación, y para mi salvación, que se me conceda que se me conceda la salud la salud en este momento en este y momento la salud de mis seres queridos. y la salud de mis seres Y si queridos. por alguna causa Y si por alguna causa que yo desconozco que yo desconozco voy a seguir cargando voy a seguir cargando alguna enfermedad, alguna enfermedad, no permitas no permita que esto me robe la paz que esto me robe la paz ni la alegría ni la alegría de servir de servir desde esa condición desde esa condición a tu reino, a tu reino, Señor Jesús. Señor Jesús. Y sí te pido Y si te pido que me liberes que me liberes del reino de Satanás, del reino de Satanás, de todas sus trampas, de todas sus trampas, de todas sus malicias. de todas sus malicias. En tu nombre, Jesús, En tu nombre, Jesús, y con el poder de tu sangre preciosa, y con el poder de tu sangre preciosa, y con la intercesión poderosa y con la intercesión poderosa de la única criatura de la única criatura que aplasta la cabeza de que Satanás, aplasta la cabeza de Satanás, mi Madre Santísima, mi Madre Santísima. reprendo, ato y amordazo, Reprendo, ato y amordazo, corto y destruyo corto y destruyo toda obra de Satanás, brujería, brujería, hechicería, hechicería, magia, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de muertos, evocación de muertos, limpias, limpias, ouija, ouija, masonería, masonería, gnosticismo, gnosticismo, adivinación, adivinación, premonición, premonición, santa muerte santa y muerte, todo rito, y todo rito, acto, acto, asociación, asociación, logia logia o cualquier otra cosa o cualquier otra cosa que sea contraria que sea contraria al reino de Dios, al reino de Dios. no lo quiero, No lo quiero, lo rechazo no rechazo y renuncio. y renuncio. Y sea destruido todo esto Y se ha destruido todo y sea esto, mandado a los pies de Jesús y se ha mandado a los pies para de que no Jesús, tenga más autoridad para que no tenga más autoridad sobre mi persona, sobre mi persona, mi mente, mi mente, mi alma, mi alma, mi cuerpo y mi mi corazón, cuerpo y mi corazón, mi familia, mi familia, casa, casa, pertenencias y trabajo. pertenencias y trabajo. Y en el nombre de Jesús, Y en el nombre de Jesús, yo me declaro para gloria de Dios Padre, para gloria de Dios Padre, para gloria de Dios Hijo, para gloria de Dios Hijo, para gloria de Dios Espíritu para Santo gloria de Espíritu y salvación de mi alma, y salvación de mi alma. me declaro libre y sano Me declaro libre y sano. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pongan sus manos en su corazón. Padre del cielo, te presento este pueblo que hoy, Señor, has rescatado. Has sacado de esa esclavitud y una de ellas, la ignorancia, el miedo. No permita, Señor, que nada ni nadie siembre el miedo en ellos. Que tengamos miedo a fallarte, miedo a pecar, miedo a alejarnos de ti, miedo a traicionarte o alejar a otros de tu amor y de tu salvación. Los demás miedos temporales, danos, Señor, la fuerza para sostenernos y no dejarnos ser tambaleados y desviados del camino de la salvación. Por eso yo los bendigo, los cubro con tu sangre preciosa, Señor, y que empiezan a construir a través de su vida, a través del sufrimiento, las alegrías, las acciones, todo lo bueno, todo lo malo que vivan, sea para la construcción
de ese templo en el corazón, en la vida, en el mente, en el alma de cada uno de ellos, mis hermanos aquí presentes y mis hermanos a través de los medios, y yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie. Y ahora voy a bendecir sus trabajos, también mis hermanos a través de los medios. Porque tenemos que trabajar y tenemos que, mantener y poder suplir todas nuestras necesidades, tanto de nosotros como de nuestros seres queridos. Señor, pongan sus manitas así. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. Los que gusten hacer su ofrenda material, pasen. Y todos sí hagan su ofrenda espiritual. Lo que hay en sus corazones, ustedes lo presentan y yo lo tomo y lo presento en el altar de Dios.